Yo empecé trabajando en interacciones entre plantas y microorganismos en mi tesis doctoral hace más de 40 años. Y entendía que había cierto conocimiento científico que era aplicable al campo, pero nunca pensé que iba a generar esta diversidad de industrias de productos biológicos. Nada, que yo celebro porque además generan un insumo para la ciencia. O sea, nosotros de alguna manera estamos obligados a dar respuesta a las empresas para entender mejor qué es lo que los productos hacen en relación a los cultivos, al suelo, a las consecuencias que puede tener el uso de bioinsumos, etc. Lo celebro completamente. Todavía, si bien queda mucho camino por recorrer en esta materia, es bueno que desde el sector se haya podido hacer un mea culpa, entre comillas, de las cosas que no se han hecho tan bien hasta el momento y que hoy vean el camino al que se debe continuar, ¿no? Sí, yo en ese sentido siempre digo lo mismo. El uso de agroquímicos, el uso de fertilizantes químicos aumentó la productividad de la producción de alimentos a nivel de la humanidad y eso fue celebrado y muy positivo. La humanidad no sabía en ese momento las malas consecuencias en términos ambientales que tenía el uso de tanto agroquímico. Entonces, yo creo que la humanidad no hizo las cosas mal a propósito. El tema es ahora que existe otro conocimiento, decir, bueno, no insistamos con un tipo de agricultura que es mala para el ambiente, para la salud pública, etcétera, y tratemos de ir hacia prácticas más sostenibles. Y creo que ahí, más que un mea culpa, hay que tomar conciencia y empezar a hacer las cosas bien. Y cuando hablamos de biológico en agricultura, quizás hay dos grandes conjuntos que debemos tener en cuenta, que uno es el biológico en el suelo y otro biológico en las plantas, ¿no? Exacto, sí, que de alguna manera, con lo que yo planteaba de la microbiología que integra el suelo con la planta, el sistema es uno solo, ¿sí? Entonces hay biológicos que actúan directamente sobre la planta y otros sobre el suelo, pero en realidad, que es un poco lo que yo contaba, lo que se está haciendo, se está mejorando la interacción de la microbiología del suelo con la microbiología de la planta, y la planta, el cultivo, funciona mejor y produce mejor. Dentro del trabajo que se puede hacer desde el suelo, quizás un objetivo fundamental sea la captura de nutrientes o micronutrientes que también hay en el ambiente. Sí, particularmente la más importante es la captura de carbono, porque es lo que aumenta la materia orgánica del suelo, y lo otro es la recirculación o disponibilidad de nutrientes, que en algunos casos, claramente, si la cosecha es un método extractivo, va a haber nutrientes o micronutrientes que habrá que reponer, porque el sistema se los está llevando. Uno no repone micronutrientes en el bosque ni en el Amazonas porque nadie cosecha el Amazonas o la selva misionera, pero acá estamos cosechando los suelos. Entonces los nutrientes que se pueden incorporar, como el nitrógeno y el carbono, hay que tratar de que el sistema los capture, y los otros habrá que incorporarlos, y hay que incorporarlos de una manera, llamémoslo, amigable con el ambiente. Dentro del trabajo que se va a hacer sobre las plantas, quizás hasta ahora nos veníamos rigiendo por un concepto de ecofisiología vegetal que en lo tradicional dio resultados y hoy hay nuevos enfoques. Sí, yo cuento lo mismo, que nosotros tenemos la idea, incluso se sigue enseñando en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que la planta absorbe los nutrientes de la solución del suelo, como que absorbe los nutrientes minerales a través de las raíces. Pero eso es lo que se estudió de la fisiología vegetal en hidroponía, porque es imposible estudiar la fisiología vegetal en el suelo porque no se pueden separar las variables, es un sistema muy complejo. El problema es que el problema hoy, visto desde ahora, es que cuando se hizo el desarrollo de la fisiología vegetal en hidroponía o en sistemas controlados, la microbiología se corrió, no se tuvo en cuenta. Y hoy sabemos que la microbiología es una parte central que conecta el suelo con la planta. Entonces hay que volver a estudiar de alguna manera todo eso para ver cómo funciona esa conexión. Y los microorganismos quizás son aquí jugadores fundamentales en esto. Sí, sin duda. Los microorganismos son los que movilizan todo eso, y lo que estamos aprendiendo que así sucede. Algunos los podemos cultivar, otros no.
pero sabemos que están y los podemos, es como yo digo, hacemos como una especie de sociología, le manejamos los recursos y hacemos que las comunidades crezcan unas u otras. Bueno, y un concepto que hoy me llamó mucho la atención es que hemos venido hablando estos años, escuchando hablar de microrrizas, pero el concepto de ser el paralelo al Internet de las plantas es algo que me sorprendió. Sí, eso es un descubrimiento de fines del siglo pasado que se verificó en los bosques y hoy se sabe que puede funcionar incluso en la agricultura y que hace que las raíces están como cableadas. Entonces se transfieren información de unas a otras y yo hago el chiste que funcionan como un grupo de WhatsApp que se mandan mensajes, che, me atacó un insecto y entonces las plantas que están conectadas expresan las defensas y entonces cuando los ataca el insecto ya están prevenidas y entonces el sistema funciona mejor. Doctor Wall, por último le pregunto, bueno, más allá de todo lo que uno puede hacer con la aplicación de biológicos, también hay un manejo agronómico que influye mucho en el resultado final de una producción. Absolutamente, y yo creo que ahí está gran parte del secreto. Casi diría más que en el uso de biológicos porque el uso correcto del biológico depende del manejo agronómico y el manejo agronómico implica el manejo de la no labranza o la labranza, depende del sistema que se tenga, y sobre todo el manejo de las rotaciones de cultivo, mantener el suelo lo más verde posible en términos de cobertura, y también eso tiene que ver con la capacidad del suelo de capturar agua, porque en la medida que el suelo tiene más estructura biológica, es como una esponja que absorbe más agua. Entonces, no es que hace falta el agua, hace falta la biología para capturar más agua. Esto es como un círculo.